Levítico, capítulo 24. El Señor habló nuevamente a Moisés en el silencio del tabernáculo, donde la nube de su presencia flotaba como un recordatorio constante del pacto con Israel. Allí, entre las sombras sagradas y el resplandor del propiciatorio, Dios ordenó con claridad qué debía hacerse para que su luz nunca se apagara entre su pueblo. Le dijo a Moisés que ordenara a los hijos de Israel traer aceite puro de olivas machacadas, no simplemente prensadas con rudeza, sino cuidadosamente preparado para que ardiera con limpieza absoluta. Ese aceite serviría para mantener encendida continuamente la lámpara frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Aarón y sus hijos debían encargarse de ello, cuidando que la llama permaneciera íntegra desde la tarde hasta la mañana, generación tras generación, como un decreto perpetuo. El candelabro del tabernáculo, con sus brazos de oro puro, debía resplandecer sin interrupción. No se trataba solamente de luz física, sino de un símbolo de la presencia de Dios guiando a Israel en medio del desierto. Aarón tenía la responsabilidad sagrada de revisar las lámparas, limpiar las mechas, reemplazar el aceite y asegurarse de que ninguna chispa muriera. Esa tarea constante era una manera de declarar ante el pueblo que la fidelidad del Señor no se apagaba. La luz ardía delante de él continuamente, y así debía seguir mientras Israel viviera según el pacto. Luego, Dios instruyó acerca del pan de la proposición que debía colocarse sobre la mesa pura cada día de reposo. Se debían cocer 12 tortas, elaboradas con la mejor harina, representando a las 12 tribus de Israel. Aarón debía disponerlas en 2 hileras ordenadas sobre la mesa de oro puro, dentro del santuario. Cada hilera debía llevar incienso puro sobre sí, no para ser comido, sino para que el aroma del ofrecimiento acompañara la presentación del pan ante Dios. Ese incienso se quemaba como memorial, subiendo ante el Señor como olor agradable y recordando la dedicación del pueblo a quien les daba alimento y vida. Cada día de reposo, sin excepción, Aarón renovaba el pan con frescura y respeto, cumpliendo una ordenanza establecida por Dios para siempre. Solo los sacerdotes podían comer de ese pan sagrado, y debían hacerlo en un lugar santo, pues era una porción santísima reservada para ellos como parte de las ofrendas quemadas al Señor. Así, la mesa no era solo un símbolo de provisión, sino también de comunión y continuidad del pacto. A través del pan renovado cada semana, Israel recordaba que vivía por la gracia constante de su Dios. En ese mismo capítulo de la historia, mientras el pueblo seguía su vida cotidiana en el campamento, ocurrió un incidente que sacó a la luz la importancia de honrar el nombre del Señor. Entre los israelitas vivía el hijo de una mujer israelita y de un hombre egipcio. Este joven, cuya identidad estaba dividida entre 2 mundos, se enfrentó con un israelita en medio del campamento. Las palabras se elevaron, la discusión se encendió, y en la ira desbordada el hijo de la mujer blasfemó el nombre santo y pronunció una maldición. El pueblo quedó impactado. No se trataba de un insulto cualquiera, sino de un agravio contra el mismo Dios que los guiaba, alimentaba y liberaba. Los que escucharon el acto lo apresaron y lo llevaron ante Moisés. La madre del joven, Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, lo siguió con el rostro preocupado y el corazón dividido entre el dolor y el deber. Nadie sabía qué castigo correspondía exactamente, pues aunque el nombre debía ser honrado, aún no se había dictado claramente la pena para tal blasfemia. Así que lo pusieron bajo custodia, esperando que el Señor mismo indicara la decisión justa. Entonces Dios habló a Moisés, estableciendo un principio que resonaría en la conciencia del pueblo por generaciones. Se debía sacar al blasfemo fuera del campamento, a un lugar destinado para aplicar justicia lejos del santuario y de las tiendas del pueblo. Los que habían escuchado la blasfemia, aquellos testigos directos del insulto, debían poner sus manos sobre la cabeza del culpable, transfiriendo con ese gesto solemne la responsabilidad del acto ante la comunidad. Luego, toda la congregación debía ejecutar la sentencia, quitándole la vida mediante la lapidación. No era una reacción de furia popular, sino un acto ceremonial que manifestaba la santidad del nombre de Dios y la gravedad de despreciarlo. Dios no permitía que su nombre fuera tratado como cosa ligera. Pero la instrucción del Señor no se limitó a este caso concreto. Estableció una ley general para todos los que vivieran entre Israel, sin importar si eran nativos o extranjeros. Quien blasfemara el nombre del Señor debía cargar con su culpa. La ley debía aplicarse por igual para todos,
tanto el nacido en Israel como el que habitaba entre ellos quedaban bajo la misma justicia al tratar el nombre divino con irreverencia. El Señor aprovechó ese momento para reiterar los principios de su sistema de justicia. Quien quitara la vida a otro debía morir, quien matara a un animal debía restituirlo por uno equivalente. Si alguien hería a un prójimo, el castigo debía ser proporcional al daño causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. No se trataba de un llamado a la venganza sin medida, sino de una ley que limitaba el castigo al daño cometido, evitando que la ira de uno se desbordara y causara una cadena interminable de violencia. La restauración debía ser justa y equilibrada. Con estas leyes establecidas, Moisés reunió al pueblo y comunicó la sentencia del Señor. Los israelitas sacaron al blasfemo fuera del campamento. Los testigos colocaron sus manos sobre la cabeza del joven, marcando simbólicamente que la comunidad reconocía su delito. La congregación cumplió lo ordenado, aplicando la justicia que Dios había establecido para preservar la santidad del campamento. El acto fue solemne, duro y profundamente significativo para todos, recordando que vivir bajo la presencia del Dios Santo no era un asunto superficial. Reflexión. Este capítulo combina tres elementos que revelan la forma en que Dios deseaba que Israel viviera: luz, provisión y reverencia. La luz perpetua del candelabro no era solamente un ritual, sino un recordatorio visual e incesante de que Dios acompaña a su pueblo sin interrupción. La renovación semanal del pan mostraba que la comunión con Él debe ser constante, fresca y consciente. Ambos símbolos juntos representaban la vida espiritual en equilibrio, una fe que permanece encendida y una relación que se renueva con devoción. El episodio del blasfemo introduce la otra cara de esa misma realidad. La santidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que exige responsabilidad. Honrar el nombre de Dios no es solo evitar palabras ofensivas, sino reconocer quién es Él y vivir en consecuencia. La severidad del castigo refleja la profundidad del vínculo entre Dios e Israel. Un pueblo que tiene la presencia divina en su centro no puede tratar lo sagrado con indiferencia. Finalmente, el capítulo enmarca la justicia divina como justa, proporcional y universal. La ley debía aplicarse tanto al israelita como al extranjero, demostrando que, en la presencia de Dios, todos son igualmente responsables. Lejos de promover venganza, el principio de ojo por ojo evitaba excesos, buscaba equilibrio y preservaba la convivencia en una comunidad que caminaba cada día bajo la mirada del Señor. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo iluminar y renovar nuestra propia vida espiritual, cómo honrar lo sagrado en nuestra conducta y cómo construir relaciones basadas en justicia y respeto, entendiendo que la presencia de Dios también exige integridad. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.